¿Qué conozco yo? ¿Qué sensibilidad? ¿Qué significa a mí esa palabra, esa imagen, ese texto, o lo que yo vea, ¿sí? En ese momento determinado. ¿Se entiende? Por eso yo le iba a pedir a Alicia para que ella me vuelva a leer, para que me vuelvas a leer, Alicia, el concepto, porque anda por parte, anda hasta el primer punto, y entonces yo ahí voy explicando. ¿A vos te sirvió ese concepto? ¿El del proceso de semiosis? Sí. ¿Eso lo entendiste? Sí. Ahora Bueno, lo único que le cambiaría era el verbo. La semiosis es un fenómeno operativo contextualizado, en el cual los diversos sistemas de significaciones ahí transmiten sentido desde el lenguaje verbal a no verbal. Bien, fíjate. La primera parte de ese enunciado, la primera parte volví a leerme. Es un fenómeno operativo contextualizado. Bien, hasta ahí. Es un fenómeno operativo contextualizado. Operativo porque realiza acciones, interpretar, relacionar, pensar, representar. Son acciones cognitivas, ¿sí? Contextualizado, dice ahí, ¿no? Son fenómenos operativos contextualizados. Lo contextualizado tiene que ver con qué voy a significar yo en determinado espacio-tiempo. ¿Se entiende? Lo contextual lo que permite es delimitar, definir, organizar los procesos de significación. ¿Hasta acá me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Ahora sí, retomar nomás Alicia. En el cual los diversos sistemas de significaciones transmiten sentido. Bien, ahí dice, en el cual los distintos sistemas de significación. Los sistemas de significación son distintos lenguajes, ¿se entiende? Lenguajes musicales, lenguajes artísticos, ¿entienden? Los distintos lenguajes son los distintos sistemas de significación. Como sistemas operativos son sistemas de significación. Bien, ahí dice transmiten, bueno, después. Desde el lenguaje verbal a no verbal, pasando por los lenguajes audiovisuales. Claro, por eso yo, hasta ahí está bien, por eso yo te decía que era más del ámbito de la comunicación audiovisual, porque ahí lo que está haciendo es el pasaje de traducción, de cómo se pasa de un lenguaje verbal a los no verbales, pero se puede hacer al revés también, ¿se entiende? Eso que decía, de cómo pasar de un relato, de un microcuento, al dibujo o a una música. Es eso, los sistemas de comunicación verbales son lo que nosotros conocemos con el uso de la palabra. Los sistemas no verbales son los signos, por ejemplo, que no son verbales, pero nosotros no lo definimos así. Hablamos de imágenes, hablamos de música. A eso es lo que yo volvía. A través de imágenes, tratar de armar ese discurso al cual yo quiero llegar, digamos. Por ejemplo, le doy un ejemplo de una clase de residencia. Sí. La residente, a través de distintas imágenes, ella le iba a hacer entendiendo a los chicos qué imagen le hacía ver ese primer párrafo primero. A través de la lectura, ella lo que hacía era interpretar, pero a través de imágenes. O sea, ahí sería diferente, ahí sería de lo verbal a lo no verbal, como lo dice acá, que es comúnmente lo que nosotros utilizamos a través de las comunicaciones virtuales. Bueno, cuando vos tenés imágenes
que el chico tiene que reponer en palabras, o sea, qué están representando las imágenes, qué historia narran. Vos estás pasando de lo visual, no verbal, al verbal. ¿Se entiende? Si vos tenés imágenes y tenés que escribir un relato en virtud de esas imágenes, estás pasando de un sistema no verbal, que son las imágenes, a un sistema verbal, a un lenguaje verbal, que es el relato escrito. ¿Sí? Sí. Pero en residencia me dijiste que trabajaron con ¿qué? No, ella lo que iba era, pegó imágenes en el pizarrón y a través de su lectura le hacía ver qué imágenes hacía referencia a cada párrafo, digamos. Que ella leía. Claro. Entonces, ahí tenés los dos procesos que están coexistiendo. Si hay imágenes y hay palabras que se dan al mismo tiempo, obviamente que cuando se lee hay un tiempo de seguimiento de lectura, obviamente. Pero vos tenés presentes los dos sistemas, el verbal y el no verbal, el de imágenes, el de la palabra, el relato, ¿sí? Por eso habla del lenguaje audiovisual, sería. No, el audiovisual, vos tenés, por ejemplo... Pasando por los lenguajes audiovisuales. Ah, claro, porque leía, ¿no es cierto? Porque sí. Leía, claro. Bueno, sí, pero, bueno, en el lenguaje hay... ¿Sí? Pero en el primer ejemplo usted me dice que se coleccionan lo verbal y lo no verbal. Claro, y también el auditivo, o sea, la oralidad y la escritura están ahí. Sí, profe. Claro, pero en ese caso tienen que identificar, reconocer, representarse en virtud de lo que van escuchando, qué parte del texto está en esa... qué linda actividad, es una actividad muy linda. Bueno, ahí también obviamente hay proceso de semiosis, porque lo que tiene que hacer el chico es reconocer, identificar palabras, experiencias desde la oralidad, desde el relato, y asociarlas con lo que está propuesto en las imágenes. Muy bien. Bueno, en ese fragmento que leíste acerca del proceso de semiosis, que está bien seleccionado, solo que ahí el tema de la transmisión nomás yo quería hacer hincapié para que no se genere confusión. No es que yo veo algo y automáticamente, si yo digo rojo, lo rojo, tenemos que pensar en términos más de símbolos, ¿no? O sea, el pensamiento semiótico... Ahí sería, cambiándole el verbo, sería en los cuales los diversos sistemas de significaciones se interrelacionan desde el lenguaje verbal a no verbal. Y viceversa, tiene que decir ahí, o viceversa, porque no es solamente que se da de un sistema a otro, se pueden dar a través de diversos sistemas. Por eso el tema de la apertura es importante, porque la semiótica funciona como traductora de lenguajes, ¿sí? Articula conceptos con imágenes, trabaja en la traducción, en hacerte pensar, en hacerte representar lo que escuchás, lo que ves en otros lenguajes. Se puede hacer esa asociación. No sé si llego a ser clara, ¿no? Sí, profe. Por eso no la idea de transmisión, pero eso que decís de la interrelación entre lenguajes, de un lenguaje a otro o viceversa, da la posibilidad de que sea el lenguaje que fuere, ¿sí? Vos podés pensar en otros lenguajes y la representación de algo, por ejemplo, ¿sí? Por eso les decía el tema de los símbolos. Si yo les digo, a ver, déjenme pensar, algo tan simple primero, ¿no?
Lo rojo. ¿Lo rojo con qué lo asocian? Rojo. ¿Qué puede ser rojo? Con el semáforo. Bueno. La sangre. Bueno. Semáforo. Sangre. Sí. Una rosa. Las frutas también, profe. La ¿Cómo? frutilla, por ejemplo. Las frutas también, la frutilla. Con la sensación cálida, profe. Amor es lo que yo me representé. Pero yo me representé amor, pero también me representé ahora fuego. La pasión. ¿Cómo? La pasión. Bien. Ira también puede ser, profe. Muy bien. Profe, con esto usted nos está queriendo dar a entender que, por ejemplo, el color rojo tiene mucho significado para cualquiera, que no solamente significa una cosa. De eso es lo que estábamos hablando hoy con la tercera edad, ¿no? Con el contexto. Sí. Sí. La muerte también puede representar lo rojo, profe. Claro. Sí. Sí. Y de estos distintos conceptos que fuimos dando, se puede dar otra primeridad a la cual uno se va imaginando, por así decirlo, pensando. La muerte, por ejemplo, me lleva a armar el episodio de esa muerte a la cual me llevó el color rojo. Sí. Ahí está. Sí. Ahora entendí. Ahí usé una frase simbólica, ¿no? Yo solamente hablé de rojo y fíjense todo lo que fueron diciendo. Ahora yo armo, el atardecer rojo alimenta mis sueños. Y ahí se suscitan o se generan otras representaciones. ¿Ven? Pero el tema de la semiosis es algo que fluye, es más fluida la semiosis, ¿eh? ¿Se entiende? No es que, ahora hago esto otro. No, fluye todo el tiempo. ¿Se entiende? Claro, después de su tarde, ahí me lleva a pensar qué yo hice en esa tarde, por ejemplo, cosa que ya me imaginé, pero ese es mi proceso de semiosis. Con una chispa rápida, uno ya piensa aquel acto que ocurrió esa tarde, por ejemplo. Sí, eso tiene que ver con la noción de experiencia. Experiencia, ¿sí? Por eso la semiótica es una filosofía de la experiencia. Porque en la medida en que yo aprendo a leer los signos, puedo abrir esas fronteras de sentido que constituyen los signos. ¿Me van siguiendo? A la hora de estudiar, de ver los conceptos, de hacer relaciones, yo voy descubriendo nuevas posibilidades de sentido de las palabras.
Cuando ustedes hacen análisis de obras literarias, habrán experimentado cómo la lectura, la relectura, sobre todo de obras que a uno les genera más placer o más gusto, algún personaje o algún paisaje, ustedes van profundizando la densidad de lo que significan esos personajes, esos paisajes o esas obras literarias. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, a través de la relectura surgen nuevas ideas de ese mismo texto. Sí, sí, porque esa relectura es una lectura diferente, es una nueva lectura. No es la misma lectura. Sí. Volver a leer un texto no es leer el mismo texto, es leer otro texto, porque tengo una nueva experiencia. Y profe, por ejemplo, cuando se lee un libro ¿Sí? en distintas épocas de tu vida, digamos, se percibe de otra manera lo que se lee. Sí, 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 sí. Eso tiene que ver con esto que yo les colocaba recién de la experiencia, ¿sí? Entonces, es la experiencia la que te enfrenta a los signos, la que está mediando con los signos, ¿se entiende? Es un proceso, obviamente, de semiosis. Por eso hay distintas lecturas, hay distintas interpretaciones, y que haya distintas interpretaciones no significa que las interpretaciones anteriores estuvieron mal o no fueron. No, no, tiene que ver con que son otras interpretaciones. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. ¿Se va entendiendo un poquito más? ¿Hay algo que si hay algo que no quedó muy claro, me pueden volver a preguntar. A mí no me molesta volver a explicar, aunque se esté hablando y ya se haya dicho 10, 15 veces. Pregúntenme, yo les vuelvo a explicar, no se queden con las dudas. No, profe, yo ya entendí bien lo que es la terceridad y cómo se renueva, digamos, nueva primeridad. Eso me quedó bien claro con todos los ejemplos. Es como subir una escalera, ¿sí? El primer escalón es el primer signo. Ese primer escalón, que es el primer signo, te permite seguir subiendo otro escalón más y así sucesivamente. ¿Se entiende? Por eso, cada escalón va a ser más complejo y más completo que el primer signo. Por eso decía que el segundo signo es más desarrollado que el anterior. Vieron que la definición del concepto de signo, cuando se habla de semiosis, esa relación, ese signo más desarrollado en la mente tiene que ver con que ya tiene información del primer signo. Es ese primer escalón que permite, fíjense yo en lo rojo que les dije primero, ¿no? Ustedes fueron haciendo asociaciones, ¿se entiende? Y después yo les escribí, bueno, el atardecer rojo alimenta mi sueño, porque pensé en esa frase nomás. Y algunos pueden decir, bueno, lo mío, por ejemplo, semáforo quedó afuera porque no tiene que ver con esto, o frutilla quedó afuera, ¿se entiende? Pero eso también implica la participación de la semiosis. ¿Está? Porque son procesos de representación. Uno puede acordar o no con algo que se está planteando, y son procesos de comunicación. Se participa en la representación. Es un diálogo de signos. ¿Se entiende acá ese concepto de lo dialógico? Por eso es la interrelación que da ese mismo color rojo a todos los otros conceptos que son un poquito más complejos ya, y que eso me lleva a mi nueva primeridad. Sí. Sí, que si yo le dijera, bueno, de todas las representaciones que ustedes hicieron inicialmente en relación a la palabra rojo, cuando yo les escribo el atardecer rojo alimenta mis sueños,
qué palabras de las que dijeron o qué representaciones ustedes consideran que estaría fuera. Bueno, me pueden decir, como les dije recién, semáforo, frutillas, ¿no? Por ejemplo. Y eso podría quedar afuera porque no compartiría contextualmente con las posibilidades que da esta frase, pero igual son procesos de semiosis. ¿Me estoy explicando en lo que quiero marcar? Sí, profe, es por eso que yo decía, el color rojo se interrelaciona con distintos signos que no tienen que ver obviamente con su frase, pero sí tienen proceso de semiosis con frutilla, con violencia, etcétera. Sí, primero porque fue una actividad que yo les realicé, digamos, ¿no? Una actividad de clase acerca de una pregunta, qué significaba el color rojo. Entonces ustedes me fueron diciendo las representaciones. Ya hicieron semiosis. Bien, por un lado eso. Por otro lado, yo después les hice, les escribí el atardecer rojo alimenta mis sueños, ¿sí? Y entonces ustedes pueden decir, bueno, lo que yo dije no tiene que ver con esta última frase. Y bueno, y está bien que no esté. Primero porque era otra actividad, la que yo les di inicialmente. Segundo, porque aún a pesar de que yo dijera el atardecer rojo alimenta mis sueños, va a contemplar algunas de las representaciones que ustedes hicieron en relación a rojo, y hay otras que no van a estar relacionadas con el atardecer rojo alimenta mis sueños. ¿Se entiende? Porque en todo proceso de comunicación es natural que haya cosas que se incluyen y cosas que están fuera, que se excluyen. Por eso es importante el concepto del contexto. Claro, eso es lo que estaba a decir. Por eso es un fenómeno operativo contextualizado. Va a depender del contexto y de lo que uno va a entender, obviamente, desde esa frase a lo que voy a llegar después, digamos. Sí, muy bien. ¿Está? Igual hay semiosis, aunque esté fuera de contexto en relación al último enunciado que yo realicé. ¿Pero está bien? ¿Se comprende entonces lo que quise mostrar, no? Sí, profe. Bueno. Este jueves yo no voy al instituto, digo por el tema de las tutorías. Nosotros el lunes que viene, yo ya voy a ir revisando también los trabajitos si ustedes van haciendo, o si quieren hacerme consulta, de los trabajos que yo subí en la plataforma para que empiecen a leer y empiecen a realizar esos trabajos, si tienen consultas en relación a eso. Yo igual el lunes que viene ya empiezo a desarrollar las nociones acerca de los procesos ideológicos, ¿sí? Vamos a ir trabajando con esos conceptos. Profe, una pregunta. ¿Las clases presenciales son los días jueves? Sí, no son obligatorias, son de consulta, pero podría, para alguna instancia evaluativa, decirles, bueno, el jueves que viene espero en tal curso, o sea, curso cuarto A y cuarto B, bueno, como es de 1 hora, pueden ser 5 alumnos que vayan distintos jueves para las instancias de evaluación. Entonces evaluación que tiene que ver con esto que hacemos, de charlar y de evaluar conceptos. Ustedes pueden tener los conceptos, me pueden leer y me pueden comentar, dado el caso cuando trabajemos con las instancias de evaluación. ¿Me explico? ¿Qué horario es, profe? Los jueves, yo no me acuerdo qué tercero es el A o el B. El A creo que es 18 a 19 y el B de 19 a 20. No me acuerdo bien qué división es primero y cuál es la segunda, pero la presencialidad en esos casos vamos a ir organizando para trabajos que ustedes tengan que realizar y lo vamos haciendo en la instancia de las tutorías de la presencialidad, ¿sí? Y los que no puedan, porque no pueden, me entregan en la plataforma. ¿Se entiende?
vamos a ir haciendo esas modalidades, ¿sí? De los que pueden ir, llegado el caso, les digo, bueno, nos encontramos, qué sé yo, según los apellidos y la cantidad de alumnos que también se admite por burbuja, nos vamos a ir encontrando, pero van a ser 5. Cuando yo tenga que evaluar, voy a tener tiempo solamente hasta 5 alumnos. Me van comprendiendo, pero lo vamos a ir organizando, con las clases por mí, que vamos a seguir teniendo obviamente, y después en esos encuentros que vamos a ir realizando en las tutorías. ¿Me expliqué recién con esto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Pero eso lo vamos a organizar, ¿saben? Vamos a ir organizando. Previamente, en la clase por Meet, decimos, bueno, este jueves, fulano, fulano y fulano, los voy a esperar para hacer el trabajo presencial. O va a ser opcional si alguno quiere también hacerlo sin que yo esté indicando, también lo podemos hacer así. Pero vamos a tener que distribuir los encuentros nada más, eso les estaba diciendo. Porque hasta 5 por división, para esas instancias de evaluación vamos a poder realizar por el tiempo. Vuelvo a insistir, esas instancias evaluativas van a ser siempre con fichaje, con soporte visual y con una explicación, porque van a ser seguramente, para lo que yo tengo pensado yo, análisis de textos, de obras, de cuentos, con abordaje teórico. ¿Se entiende? Entonces es la defensa de ese trabajo, con la mención de algunos conceptos y la explicación de cómo interpretaron esos conceptos. ¿Sí? Esas son las instancias de evaluación que vamos a ir teniendo. Bueno, profe. Bien. Bueno, nos vemos entonces. Este jueves les digo a los chicos que suelen ir que no... entonces que no voy este jueves, sí, la semana que viene. Profe. ¿Sí? Sí te escucho. ¿Los trabajos tienen fecha de entrega? Tanto el Evolution como el de Askin, que es No, vayan haciéndolos nomás. No, todavía no. No, todavía no. Vayan haciéndolos, vayan leyendo. No, Vayan leyendo los textos y vayan realizándolos. Yo los voy a ir explicando también, porque también quiero, sobre las dudas que van surgiendo, y además yo ya en la clase que viene quiero desarrollar algunos conceptos, les voy a ir explicando algunas cuestiones que por ahí no hayan quedado claras de esas lecturas, y además también desarrollar el tema con ustedes. ¿Está? Por eso no pongo fecha. Vamos haciendo las propuestas de realización y las lecturas, que es lo que más me interesa, y después yo les voy acompañando con explicaciones. Buenas noches. Bueno, profe, gracias. Gracias. Bueno, nos vemos entonces el lunes que viene, ¿saben? Bueno, profe, hasta luego. Hola, profe. Hasta luego, hasta la semana que viene. Dale, hasta luego.